Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Museo de las Aves de México, aquí en su sede en el Centro Histórico de Saltillo. Esperemos nos acompañen durante esta transmisión. Como siempre, tenemos un tema súper interesante, muy padre, un gran invitado. Como siempre, tenemos a los mejores invitados aquí en el Museo de las Aves. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre ERPRO, educación ambiental y su papel en la conservación de la biodiversidad. Y para eso, pues tenemos nada más y menos que al herpetólogo José Luis Salinas Sánchez. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto para nosotros en el museo, pues el día de hoy contar con tu visita. Sé que va a ser un tema muy enriquecedor. Ya saben, escríbanos en los comentarios, dudas, comentarios, saludos, todo, ¿verdad? Hoy venimos con la mejor disposición para que las personas pues aprendan sobre todo lo que tú haces y cómo lo trabajas y cómo lo relacionamos con el medio ambiente, ¿verdad? Y pues yo creo que para poner en contexto a las personas, y ahorita que te presenté, porque cabe mencionar y destacar que estamos transmitiendo a través del Facebook del Museo de las Aves. Okay. Nosotros tenemos seguidores pues de todo México, incluso de otros países. Entonces, a su vez, pues tenemos personas que a lo mejor están cercanas al tema de la educación ambiental, de la biodiversidad, pero otras que no tanto. Entonces, y fíjate que yo ahorita que te presenté como herpetólogo, bueno, yo sí sé, pero para las personas que dicen, oye, ¿esa palabra qué es? Un contexto que nos puedas platicar a las personas y a mí de qué es ser herpetólogo o qué es la herpetología. Ok, bueno, la herpetología es la ciencia que estudia los reptiles anfibios y se basa o se especializa lógicamente en estos organismos tan interesantes que, bueno, México principalmente se distingue por tener una gran variedad de estas especies muy, muy importantes que, aunque algunas personas pareciera que o creyeran que no son tan importantes, realmente es un eslabón bastante importante desde la cuestión de la función en cada ecosistema hasta una cadena trófica necesaria. Claro. Y fíjate, yo a José Luis te conozco ya desde hace unos añitos, ¿verdad? Yo me acuerdo que te conocía ya cuando fui a una brigada al Cañón de San Lorenzo con Profauna. Y recuerdo que nos fuiste a una plática de como el manejo de reptiles, ¿verdad? Ya hace un ratito ya. Serpientes y todo. Me acuerdo que esa vez acampamos una semana en el cañón. Por ahí dije, órale. Después te fuimos invitando a actividades del museo y pues nos hemos encontrado en muchos eventos. De hecho, incluso me acuerdo que una vez fui a tu casa, ahí en Lomas. Así es. En Lomas, que tenía serpientes y tortugas. No, toda una experiencia. Realmente, digo, compartirle a las personas que obviamente como herpetólogo, pues siempre has trabajado o has tenido ese gusto lógico por los reptiles, ¿verdad? Así es. Bueno, diversa fauna, pero principalmente los reptiles son los que más despertaron en mí esa intención de aprender, descubrir y conocer más ampliamente acerca de estos. Claro. Y a ver, yo tengo una duda. Yo que ahorita que estoy haciendo memoria de todo este tiempo que te conozco y que sé que trabajas con reptiles, ¿cuál es tu reptil favorito? Híjole, me encantan las serpientes, sobre todo las especies venenosas. Estas especies son muy importantes, muy interesantes. Me llaman mucho la atención, me inspiran también de muchas maneras. Lógicamente, entre los reptiles tenemos otras especies como los saurios o lagartos, que también conocemos, que son especies sumamente inteligentes también, pero no podría decirte con uno específico, pero uno de los grupos más importantes son los ofidios, es decir, las serpientes, y venenosas con mayor razón. O sea, venenosas. Sí. Más favoritas. Sí, la verdad, son seres, voy a sonar muy romántico, pero son seres encantadores, del punto que tú lo puedas ver, porque tienen una misión importante en cada ecosistema.
mantienen el equilibrio de una manera natural, en el cual, si no existieran, habría, valga la redundancia, un desequilibrio total. Es correcto. Sí, son muy importantes, la verdad. Y pues sabiendo que muchos de los reptiles que vemos en nuestras colonias están en peligro justamente debido a la desinformación, ¿qué nos puedes platicar sobre esto? Mira, por fortuna vivimos en una ciudad, lógicamente en un estado riquísimo en diversidad de fauna, pero también en un municipio el cual tiene diferentes ecosistemas muy distintos, el cual son, algunos son corredores, por ejemplo, otros son un microecosistema, por decirlo de alguna manera, y cada uno es diferente. Tenemos, dependiendo de la altitud, dependiendo, ahora sí que también la flora, hay lugares más húmedos, por ejemplo, y tenemos especies muy interesantes. El asunto es que desconocemos, Claro. Primordialmente las especies, segunda su función, que es lo importante. A partir de la función, yo creo que podríamos comprender más a una especie y saber los beneficios que obtenemos de esta o qué tanto nos pueden ayudar, porque no por ser una serpiente, digo, hablando ahorita de serpientes, Claro. es una especie dañina, es una especie totalmente benéfica. Lógicamente, hay especies que pueden, por ejemplo, si es una especie venenosa, podemos estar en riesgo, pero si tú te das cuenta, aunque vivimos en un municipio donde tenemos una buena cantidad de especies de venenosas, por ejemplo, o de serpientes, no tenemos un alza al año de mortandad debido a la mordedura de una serpiente venenosa. Okay. Hay más muertes por otras especies que, bueno, me gustaría, igual más adelante, hablemos de estas especies que pueden ser nocivas para los seres humanos y otras de un tanto benéficas, como lo son los reptiles. Claro. Y yo creo que antes de que vayamos entrando un poquito más a temas más específicos, yo quiero que nos compartas con todos sobre tu empresa que es AirPro, así se pronuncia. AirPro, proyección herpetológica, así es. Proyección herpetológica, ¿qué es? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto tiempo tiene? Que nos vayas platicando todo eso, para luego ya irnos adentrando específicamente en algunas inquietudes que por ahí traemos. Claro. Mira, pues creé esta empresa dedicándome primordialmente a la educación ambiental en aras de buscar la sensibilización, la información y, lógicamente, el adquirir más conocimiento acerca de diversas especies. Llegué a crear una UMA, que es una UMA, es una unidad de manejo ambiental para la conservación de la vida silvestre, en la cual, bueno, lógicamente, tengo algunas especies en mi casa donde tú mencionabas, tengo un pequeño herpetario y yo ahí, bueno, trato de informar a la población en general, a centros escolares, comunitarios, desde la parte artística, desde la parte más común, ahora sí que los de pie, la parte educativa. Entonces trato de llegar a todos los puntos de alguna manera, porque lo importante es difundir la información. De nada sirve que tú tengas un conocimiento si no lo compartes. Y si este conocimiento es acerca de la diversidad o de la biodiversidad, esto es más enriquecedor porque tú puedes hacer que los demás valoren, respeten, conserven y puedan conocer la función importante de estas especies. Es correcto. Entonces, a través de tu empresa, bueno, ¿cuánto tiempo tienes? Yo tengo dedicándome a esto 26 años. 26 años, ya toda una historia y un legado que nos van compartiendo de educación ambiental. Y pues felicidades por todos estos años. Ustedes como empresa, creo mencionas, visitan escuelas, visitan empresas. Sí. ¿Qué más o menos, qué se les enseña? Si es práctico, si solamente es teórico. Mira, yo, bueno, me presento y me he presentado desde, digo, porque nada sirve decir el presente si no dices el pasado, entonces me he presentado. Claro. Y lo mismo realizo desde
maternal que me han contratado, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional, empresas, centros culturales, fiestas religiosas, y no para que sea una cuestión de kermés ni nada de esto, sino simplemente para llevar lo mismo, una difusión de la información. Incluso, bueno, hasta algunas reuniones familiares, por ejemplo, espectáculos, todo tiene que ver con la sensibilización y, lógicamente, la información. Entonces, es práctico y es teórico porque, lógicamente, concentro el foco de atención para poder brindarles la información y remato con lo práctico que es poder conocer una especie viva y tener esa sensación de conocerla. Yo creo mucho, todos somos distintos. Entonces, vemos seres que aprendemos mediante lo visual, el aprendizaje auditivo y también por el kinestésico. Y todos tenemos un porcentaje más inclinado a cualquiera de estos tres aprendizajes. Sí, claro. Entonces, primero vas a escuchar, es el aprendizaje auditivo, después vas a poder observar, que es el aprendizaje visual, y por último el kinestésico, que es parte de sensibilizar a la población y pueda tocar a las especies. De esta manera adquieres un conocimiento más amplio y, bueno, puedes tener a partir de ahí, y sin querer hacer presunción, puedes tener a partir de ahí una objetividad acerca de alguna especie. Claro. Y por ejemplo, en empresas, como empresa ustedes o tú, realizas alguna capacitación sobre el manejo de serpientes. Y la pregunta va ligada porque sé que en algunas ocasiones, sobre todo empresas que están en zonas así de monte, a la orilla, derramadero, sé que luego se meten las serpientes a las naves. Sí. Y el personal, pues, en muchas ocasiones no saben qué hacer en esos casos. En este caso, la pregunta es, ¿tú realizas algún tipo de capacitación a personal de empresas, de grupos, incluso de escuelas, de qué hacer? Sí, claro. ¿Cómo manejarlas? Mira, es muy importante no querer hacer que cada ciudadano crea que es un rescatista. Tengo una cuestión ahí que difiere con personas que es que rescaté a este animal, te pidió auxilio, estaba en peligro. No, ahí se encontraba quizá y tú no sabías que allí permanece, ahí habite o tiene su función. Entonces, no lo extraigas porque realmente no lo estás rescatando. Esa es una. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si llega a una casa, habitación, alguna empresa, alguna zona escolar, bueno, lógicamente, aquí la cuestión es muy diferente. Si hay personas en riesgo, generalmente el que está en riesgo es el ejemplar, es el animal. Sí, claro. Y tiene más miedo que tú. Entonces, se trata de capacitarte, desde sensibilizarlos para saber, oye, actúa de tal manera que no lo agredas y que el animal se siente tranquilo. Vamos a mantenernos tranquilos, le hablamos a un profesional y que entonces se encargue de esta situación. Porque habrá quien haya visto algunos programas en televisión, quizá, y creen que es muy sencillo arriesgarte, y cuando no conoces la especie, puedes llevarte desde un buen susto hasta una buena mordida o una buena visita al hospital. Lo mejor es dejarlos tranquilos. Y si realizamos estos cursos, talleres de capacitación, por ejemplo, diversas actividades, soy agente capacitador externo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también. Entonces yo doy lo que se le llama el DS3 para poder facultar a algún individuo en una empresa o alguna empresa con una cuadrilla de individuos que estos puedan tener las herramientas necesarias, primordialmente del conocimiento, aunado a la práctica para poder realizar este tipo de labores o tareas cuando llegan a sus empresas, o si aún así están dentro de alguna una nave. Sí, que oportunamente están en alguna centro escolar o en una vivienda, bueno, están capacitados. Claro. Y justo hablando de todo esto, te pregunto, ¿qué pasa con una serpiente cuando alguien los llama para pedir ayuda?
Mira, hay diversas situaciones que me han ocurrido. Desde las más inexplicables hasta algo cotidiano. Por ejemplo, personas que creen que, bueno, de esto debido a la desinformación, Claro. creen que lo que han visto en el televisor o les han platicado, porque toda esta falta de información se comparte o se transmite generacionalmente. Es decir, por poner un ejemplo, si tu bisabuelo tenía un temor muy arraigado en cuanto a lo más común, una serpiente, Ajá. se lo va a transmitir al hijo, Claro. por ende, al nieto, al bisnieto. Y esto pasa de generación en generación, donde no somos capaces de llegar al ápice del conocimiento y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ahondar ahí y saber, ¿esto es real? O me quedo con lo que me dijo mi abuelito, que por ser tu figura paterna o tu abuelita materna, tú dices, yo le creo, y porque eres pequeño, está bien, pero no está bien. Es decir, siempre tenemos la capacidad y hay que tener este instinto de ser más curioso, de querer conocer la realidad, no solamente aprender lo que se nos da, Claro. de ser aprensivos, sino de conocer realmente y valorar la situación. Si mi abuela me dijo esto es porque le ocurrió, porque se lo imaginó, o lo vio en una base, realmente en un libro de texto, alguien se lo dijo, alguien se lo enseñó. Sí. Yo creo que de ahí parte todo. Entonces, en algunas situaciones he tenido casos donde, por ejemplo, personas me afirman que la serpiente está en su casa. Ajá. Llego yo, hago la búsqueda rutinaria. Cuando vives tanto o te mantienes tanto en cierta área, tú te acostumbras, digo. Claro. Sabes cuáles son los puntos y los lugares donde puede ir o cuáles son los puntos débiles. Por ejemplo, tú en este caso, que estás fungiendo como un entrevistador, sabes en qué punto debe estar quizá la sincronicidad con un aparato y otro aparato electrónico, y tienes aquí un ventilador, iluminación. Todos estos factores tú ya te lo sabes. Claro. Yo, en mi cotidianidad con las especies, pues ya sé más o menos por dónde buscar. Entonces, desde encontrar una serpiente realmente en el cajón donde están los calcetines, los juguetes, en el lavabo, detrás del depósito sanitario, cerca de la alcantarilla. Pero hasta no encontrarla, porque creen que se va a comer el pan, un jamón, o sea, no son especies que estén tratando ni de atacarte, ni estén tratando de subirse a tu cama, porque muchas personas, no, es que se va a subir a mi cama, tranquila. Oh, sí, claro, y si, ¿qué tal si me salta en la noche? Bueno, y entonces yo soy una persona quizá que a muchas personas no les agrada mi manera de conducirse, porque trato de llamarle a todo por su nombre. Claro. Entonces, para empezar, no puede saltar porque no tiene piernas. Es correcto. Y no me estoy burlando, te estoy corrigiendo. Sí. Y bueno, es que le puse unos cuadritos de jamón y ya no están. Bueno, las serpientes, vamos al principio, no se alimentan de embutidos. Hay que buscar ahí, puede haber algo más. Es que entonces, si sale y me pica, bueno, no tiene pico, no te puede picar. Tiene dientes, te puede morder. Es correcto, es correcto. Siempre y cuando se sienta amenazado el animal o agredido. Solamente se va a defender, va a tener más miedo que tú, aún siendo venenosa. Entonces son gente, yo me dedico a llevar esta información, digo, hasta centros comunitarios. Yo me la paso en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, estaba en Puebla, Guanajuato, Veracruz, haciendo todo esto desde municipios grandes, planteles escolares establecidos, todos los niveles, empresas, centros culturales, centros artísticos, comunidades en la sierra de todo tipo. Hemos estado hasta con algunas etnias como los Rarámuri en Chihuahua, como los Mascogos, Acaparamusquis, los Kikapú también, y también con algunas, bueno, dentro de nuestra población rural, sin ningún problema, porque se trata de llevar la información.
sectores filósofo-religiosos o de algunas doctrinas o dogmas, participado en misas, reuniones religiosas, desde una cuestión que venga en la Biblia, un capítulo, para poder saber por qué dice esto la Biblia y ahondar, y entonces cuando nombra a los reptiles, yo les explico el por qué y llevo alguna especie. Hasta, por ejemplo, algunas otras etnias como los gitanos, y participar también dentro de festividades, y no meramente como el folclore que creen que se trata solamente de brillar en las fiestas, no. Claro. El folclore se compone y se construye de la diversidad cultural y la información. Entonces, llevar esto a todo este tipo de personas que puedan tener la accesibilidad y que quieran tener la información. Claro. No sé si me desvié el tema o... No. Perdón, es que yo... Yo estoy, me imagino que todos ustedes también. Yo estoy anonadado con toda esta información que compartes tan, pues impresionante, tan importante. Y bueno, aprovecho porque veo que ya tenemos por aquí comentarios y saludos. Guillermo Valderas Vega, excelente charla, muchísimas gracias, Guillermo. Sandra Reina, gracias Sandra por acompañarnos nuevamente. Sandra Reina Saucedo, saludos a los dos y al tocayo Sandro. Lista para aprender, órale. Mati Rodríguez, gracias por sus conocimientos, saludos. Gracias Mati también por acompañarnos. Y un mensaje de nuestra directora, la licenciada Sofía Strozzi. Gracias, biólogo José Luis Salinas, por compartir sus conocimientos y ayudar al cuidado de los animales. Un gusto recibirlo en el museo. Le mandamos un cordial saludo a nuestra directora, la licenciada Sofía Strozzi. Y aprovecho para, a su vez, mandar un agradecimiento y un saludo a el patronato del Museo de las Aves y pues a todas las personas que nos permiten y nos facilitan llevar a cabo este tipo de pláticas y traer a estos invitados tan impresionantes como el día de hoy que tenemos a José Luis. José Luis, ¿qué especies exóticas y nativas han logrado reproducirse exitosamente bajo su cuidado? Ok, bueno, mira, primero hay que comprender la situación porque en ocasiones no sabemos cuál es la diferencia entre nativo y exótico. Bueno, claro. Nativo, lógicamente, es perteneciente desde nuestro continente, nuestro país, nuestro estado, nuestra región o nuestro municipio. Así es. Esa es una especie nativa. Una especie exótica, pues lógicamente, si nos cerramos un poquito en decir solamente en esta región, en otra región, si llega esta especie, es una especie exótica. Si es de otro estado, puede ser exótica también, siempre y cuando no tenga esta colindancia o esta parte del mismo hábitat. Si es de, exactamente, otro país, otro continente, entonces ya si estamos aclarando esto, ya podemos saber esta situación, claro, o la diferencia entre uno y otro. Exóticas. Fíjate que exóticas tuvimos bien a ver una ovoposición, es decir, que depositara unos huevos, un pitón regius, el nombre científico, el nombre común, pitón real o pitón bola. Y bueno, ovopositó diferentes huevos y tuvimos buenas eclosiones, es decir, cuando sale del huevo esta especie, dentro de, déjame recordar de qué otras, dentro de estas especies, bueno, una especie nativa que la tenemos en una región muy amplia, es una especie muy, muy importante, para mí merece un valor importantísimo, que desgraciadamente no hay una información real. Tengo, no sé, quizá hace unos 32 años quise comenzar de esta manera, pero no había información, no teníamos internet. Ahorita todo es muy fácil de accesar, claro, y aún así no todo es real. Pero la Pitophis depi, nombre científico, la serpiente conocida también como serpiente toro o bull snake, así se le conoce también,
es una serpiente muy mitificada, muy importante y demasiado interesante que la tenemos en la región. Y hay ciertos nombres comunes que yo trato de eliminarlos o no llevarlos a la práctica con personas que o están conociendo o que ya conocen, y trato de erradicarlos y decirles, mira, la realidad es esta. Claro. ¿Para qué? Para nosotros hablar del mismo ejemplo vivo y no tener por idea confusión. Yo le puedo decir a esto un contenedor, pero tú me dices, es un vaso. Es y correcto. Entonces, ¿por qué no le decimos simplemente, mira, así es, este polímero donde... Exactamente. ¿Verdad? Nosotros que naves lo vemos simplemente la urraca, el famoso los mexicanos, que tiene infinidad de nombres comunes, chanate, cuervo, cuervillo. Exactamente. Y justo lo que mencionas. Y vas a confundir, sí. ¿De qué me está hablando? Y luego, entonces también, y hay un trabajo más extenso porque tengo que ir a esa región a saber realmente de qué están hablando. Sí. Y se vuelven estos mitos y esta parte del folclore, pero es como la Torre de Babel, o sea, un montón de lenguas, las cuales pues quizá no estamos en el bien haber de saber qué es lo que queremos, lo que hemos visto, lo que queremos decir. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En algunas comunidades rurales que yo he participado, siempre viajan conmigo algunos de mis ejemplares. Si bien sea cuando voy a trabajar, si bien sea cuando... Para mí el trabajo es lo mismo que el placer. Entonces, cuando voy a deleitarme a salir simplemente a carretera, al campo, entonces siempre andan especies conmigo. Y en algunas ocasiones me he encontrado con gente que ve algunos de mis reptiles, por ejemplo, un saurio, un pequeño lagarto. Mira, y se fascina a la gente, digo, en algunas anécdotas, y qué padre, mira, oye, pero no hace nada, no. Aquí hay unos igual, digo, no puede ser porque esta especie nada más habita en tal lugar o tal región. No, pero es igualito ese, nada más que color verde y un poquito más chiquito, y tú te quedas, entonces no es igual. Pero ¿cómo le dices a esta persona que está tan entusiasmada en ese momento de hacerte entrega de una información que ellos creen que es real? Y tú dices, bueno, te guardas los comentarios. Y si vas a orar un poco más con este personaje, estas personas, pues tienes que ser atento y en lugar de darle, discúlpame la palabra, un zap intelectual, mejor, ya, no, mira, es que realmente esta no habita aquí. Y la que tú mencionas, si bien es parecida, pero dices que tiene esto y eso, sí. Bueno, entonces no es la misma. Yo creo que es esta. Y ya les muestras fotos y ándale, es como esa. Y es cuando vienen chispazos de comprensión y, tenías razón, no es lo mismo. Sí, pero a veces ese entusiasmo claro, tira por la borda lo que puede ser un hallazgo o una repetición de una especie que también habita ahí. Es correcto, y eso mismo también lo vemos nosotros con aves. Sí. Que no es que esta especie... Con todo ejemplar, en cualquier orden hay ese dilema después. Es correcto. De las otras preguntas que también tenemos por aquí, bueno, por acá tenemos otros mensajes. Alba Velasco, saludos. Arturo Villarreal, saludos. Saludos a todos, muchas gracias. Recuerden que pueden ponernos dudas de lo que está aquí platicándonos nuestro invitado, comentarios, invitaciones, todo siempre con la mayor disposición para esto se lleva a cabo gracias a ustedes que se conectan y que nos comparten sus inquietudes. Y por acá dice, ¿por qué es tan importante enseñar desde la infancia a respetar a los reptiles y a los anfibios? Porque yo creo que es el mayor acercamiento que podemos tener en la etapa de nuestra vida. Es decir, te vas formando en un sistema educativo en el cual te vas haciendo de responsabilidades, de adquisiciones en lo laboral, en lo familiar, que llega un punto donde en el mejor momento para que seas informado es cuando eres pequeño. Aprendes a sensibilizarte, a valorar y a conocer. Que cuando eres grande, entonces, o ya adolescente, no es que esté mal, pero vas a tener más tareas que primero, a menos que seas muy tenaz y tus papás estén diciendo, tienes que hacer esto, si no tienes el apoyo total, sí, mijo, tú haces esto primero, y después lo que te estamos pidiendo. Bueno, será muy difícil que llegues al punto, me imagino, es una de tus, tu caso también. Y todos, o la mayoría de las personas que conoces, han tenido
más que refugio, este acercamiento en sus primeros años de vida. Correcto. Y de esta manera aprendes tanto a valorar como a respetar. Yo desde niño, de que estaba en el kinder, ya era el mastín de animales. Me ponía ahí mi abuelita a ver las enciclopedias de fauna y siempre, curiosamente, siempre me buscaba yo las páginas que tenían aves. Yo recuerdo una de esas de fauna, pura fauna africana, y hasta la fecha me encantan los avestruces, y ahí, como era fauna africana, venía todo un bloque de puras avestruces, y yo desde niño. Exactamente, entonces ves la importancia, porque somos unas esponjas hasta cierta edad, y todo lo podemos interpretar de una mejor manera, y todo lo podemos comprender a medida que vamos avanzando en el tiempo, pero la información debe ser puntual cuando somos pequeños. Por eso nos atiborran de demasiada información en el sistema educativo. De lo contrario, no sería así. Pero es el punto inicial para poder, pienso yo, ser, valga la redundancia, un ser que desea lo que quiere o que ama la naturaleza. Claro, y justo tocando el tema de los niños, ¿cómo reaccionan los niños, sobre todo cuando entran en contacto con una serpiente o algún otro reptil? Mira, es muy importante. Hace unos días tenía una plática con unas psicólogas porque hay una cuestión muy importante, la influencia de tu medio, de tu ambiente, tiene mucho que ver. Claro. Como te decía, si en tu padre, tu madre, tus abuelos tienen esta cuestión de no te acerques, te puede picar, te puede dañar, te puede hacer algo, totalmente, entonces sí, te están limitando. Si en tu ambiente tienes este apoyo de, a ver, vamos a ver, el instinto primero de todo ser debe ser la curiosidad. Respetar, claro, pero la curiosidad. Entonces, ahí es donde puedes tú captar más esta situación. Te lo digo porque, perdón, así voy y vengo. Sí, sí. Un niño, me ha tocado situaciones donde los niños, esta es una especie, cualquier especie, y tienen la oportunidad de tocarla, y antes de tocarla, hay niños que ya están brincando y están contentos de felices, sin llegar a tocarlo todavía, y lo tocan, les da una sensación de alegría. Hay niños que, sin embargo, solamente, te lo voy a poner de una manera muy sencilla, una tortuga terrestre, una Cofres berlandieri, una tortuga del desierto, común, pequeña, normal. He mostrado una especie y una niñita empieza a llorar, solamente la ve, ni siquiera se le acerca. Sí. Dices tú, trae algo. ¿Sí me explico? Entonces, es tu medio, qué tan sano puede ser, y ahí lo reflejas, porque estos son principalmente a lo que yo me dedico, los reptiles y algunas otras especies muy mitificadas, como arácnidos, artrópodos, y todas estas que están, o que se les pone en un juicio demasiado dañino, por decirlo así. Tienen esta actitud cada ser. Hay gente que se desinhibe, hay gente que se inhibe, incluso los adultos, porque traen toda esta carga generacional que cuando llegan a un punto y tienen la oportunidad de tocar, por ejemplo, una serpiente, entran en shock y no pueden moverse. Y hay personas que les tocan y se desinhiben y como si te conociera de toda la vida. Entonces esto tiene mucho que ver. Para mí son detonantes estas especies en parte de tu conocimiento y lo que traigas. Hemos descubierto en algún punto que yo trabajaba con una universidad y hacíamos yo llevaba esta información a escuelas de escasos recursos y en la periferia. Y además, lo mío es la labor ambiental, pero había psicólogos, había grupos de teatro y toda esta situación. Y conmigo detectaban los psicólogos, por ejemplo, retiraban a los niños, porque cuando tú te desinhibes, empiezas a platicar de más. Sí. Un niño en un momento empezó a decir, cuando yo llevé una Gopherus flaumarginatus, una
tortuga del bolsón, una especie hermosa, muy grande, bellísima. Y los que me conocen saben de quién hablo. Entonces, el niño nada más al entrar en contacto, trajo sus manitas y yo seguí avanzando e informando. Y empezó a platicarles, estaba una psicóloga aquí, a los niños, sí, se desinhibió tanto que empezó a platicar que sus padres el día anterior estuvieron hasta muy tarde tomando, que conoció la cocaína, un niño de cuarto de primaria. ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Por qué? Claro. Porque esto lo activó. Cuando nosotros tenemos el conocimiento kinestésico o el aprendizaje kinestésico, liberamos endorfinas, como cuando pruebas un chocolate, como cuando tienes relaciones sexuales. Claro. Entonces, de esta manera, va hacia tu organismo y cuando tú tienes algo ahí guardado que a lo mejor no lo sabes interpretar, lo detona, ya sea para que te desinhibas o te inhibas. Es cierto, impresionante. Y fíjate, yo me quedo pensando justo esto que compartes, de que cómo influye también, o puede influir el entorno desde lo que hacemos en casa. Y un caso real, lo voy a platicar, no es malo, yo, mi sobrino, pues yo toda la vida he sido amante de los bichos, animales. Yo desde que tenía 3 años le enseñé digamos, manipular, o sea, respetarlos, ¿no? Si ves un bicho no pisarlo, que una simple cucaracha pues no te va a hacer nada. Exacto. Que una abeja, si no haces nada, no te va a hacer nada. Entonces, ya pasando el tiempo que fue creciendo, luego ya el papá era de que lo asustaba, de que, ¡ay, la cucaracha! Y yo dije, ching, ¿cómo perdió, o más bien ganó un miedo terrorífico cuando yo ya lo había enseñado a que los bichos, si los respetas, hay bichos que los puedes tener en la mano y reubicarlos sin problema. Entonces ya ahorita es un niño que no te toca nada. Sí, cada organismo tiene su función, siempre y cuando sea una especie nativa. Sí, claro. U oriunda, o sea, que sea originaria del punto. Si es introducida, no tendría por qué estar ahí, pero cada organismo tiene su función importantísima. Ni un caracol toca, ni una cochinilla. Pero justo como tú platicas, influye que, bueno, ya en casa, los papás de, no toques eso, te puede hacer daño, te puede morder, te puede... La mayoría de los miedos irracionales que tenemos son a partir de ahí. Porque si tú te fijas, un niño que no tiene ninguna situación de que le estén comprometiendo con su salud o en una situación de peligro, es decir, no toques esto, te va a dar un toque si te acercas. O sea, el niño es curioso y naturalmente todos somos curiosos y puedes encontrar, somos mamíferos, puedes encontrar esta misma respuesta en cualquier mamífero que tú veas natural, un perrito, un gato, un mapache, un roedor, un zorro, un coyote, van a buscar, van a husmear, son curiosos. Esta es nuestra naturaleza también, pero a través del tiempo y los diferentes ejemplos que podamos tener son los que nos van a limitar para no acercarnos y no hacer. Y no, de esta manera, pues nos limitamos en nuestros sentidos también, de apertura y conocimiento. Claro, y aprender y perdemos esta sensibilidad de proteger también, ¿verdad? La televisión hace lo mismo, las películas. Mucha gente me dice, oye, entonces, ¿no me va a perseguir la serpiente? Para nada, no le interesas. Pero, y entonces, ¿me va a atacar? No tiene sentido, no lo va a hacer porque si el animal, si yo me meto a tu casa, tú vas a responder y te vas a enojar. Claro, ok, si tú te introduces a donde él habita, va a ser lo mismo, es parte de, o sea, solamente defiende desde su espacio, su vulnerabilidad y, lógicamente, su vida. Es lo mismo. Dice por aquí Carla Benítez, aquí en Monclova, en el río que buscamos proteger, nos toca que los niños cazan a las tortugas para comerlas. Tenemos 3 especies sujetas a protección especial por la norma 059. Falta muchísima educación ambiental. Los invitamos a acompañarnos con gusto en cualquier momento a nuestro río. Hay mucha vida que proteger. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues, gracias, claro que sí. ¿Verdad? Falta mucha. Es que, mira, hay una total desinformación en todo. Por ejemplo, yo amo la naturaleza, me encantan los animales. Soy una persona
No soy vegano, la verdad. Me gusta comer muchas especies, Claro. frutos, vegetales, insectos, carne. Pero todo esto debe ser con conciencia. Oye, ¿y entonces qué opinas? Me decía en alguna ocasión una persona, por ejemplo, de la carne de víbora de cascabel, sabrosa. Pero la has comido, comes. Yo he probado iguana, no tengo problemas. El asunto es que todo debe ser de una manera más legal. Si tú tienes granjas de aves para consumo alimentario, de reses, de bovinos, de cerdos, lo mismo debe ser acá, porque no es justo que tú salgas, extraigas especies y lógicamente vas diezmando la población. Así como Sí, ahorita, claro. exactamente, es una granja. Hazlo de una manera en la cual sea equitativa para la naturaleza y para el consumo del ser humano. Es correcto. Dice por acá Sandra Reina, en otras partes del país donde hay muchos alacranes así viven y no pasa nada. Aprenden a convivir con las especies. Dice Cabo González, felicidades por su trabajo. ¿Algún consejo para convencer a la gente de campo de que no maten a la víbora de cascabel? Uy, fíjate que me vivo, ¿cómo se llama la persona? Cabo González. Cabo. Cabo. Cabo, fíjate que tengo una situación, soy, bueno, personaje muy diferente porque a muchas personas no les agrada cuando opino de esta situación, pero yo creo que merecen todo nuestro respeto, todas las especies. Y en este caso que hablamos de las serpientes, todas y cada una de ellas son importantísimas, merecen nuestro respeto y sobre todo siendo venenosas. No es posible que en todo el sistema educativo te la pases, ¿qué te gusta? 4, 3 de preescolar, 6 de primaria, son 9, luego son 3 de secundaria, 12, por lo menos 12 años a 14 o 15 de tu vida, venerando una bandera. ¿Qué dices tú? ¿Para qué la venero? Todos los días te hacen saludarla. ¿Bajo qué consigna? El primer punto, donde sobre todo la gente que es más, la gente en comunidades, que tiene más acceso o más facilidad de encontrarse frente a frente con una especie, por ejemplo, como una serpiente, y con una serpiente crótalo de cascabel, trata de matarla. ¿Qué sentido tiene si te la pasas venerando todo ese tiempo de tu vida? No tiene un sentido cuando está en tu estandarte esa especie representándote. No sé por qué el día se conmemora el 13 de septiembre, recuerda, cuando los niños héroes, bueno, se enredan una bandera, la cual para protegerla. ¿Qué sentido tendría que tú vayas a conmemorar esta fecha si cuando ves esta especie, lo primero que haces es querer acabar con ella? No tiene ningún sentido. Es correcto. Sí, ¿Qué ave viene ahí en el lábaro patrio? Sí. El águila real, ¿no? El águila real. ¿En qué categoría está? También en peligro de extinción. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Sí, sí. Esto nos demuestra que el sistema educativo no es el real o el correcto en su manera de enseñar. Claro. Quizá debemos ir más allá y comprender por qué estamos haciendo esto en lugar de solamente imitar a todos los demás desde que somos pequeños hasta que somos grandes. Sí, es cierto. Es verdad. Dicen por acá, bueno, gracias a todos por sus comentarios. Recordamos que estamos transmitiendo aquí desde el Museo de las Aves de México, y para quienes no lo conocen, déjenme compartirles que el museo cuenta con el 73% de la fauna en una colección de más de 3,000 ejemplares. Los invitamos a que nos visiten, aprovechen estas vacaciones y tráiganse a todos los chiquillos, a los vecinos, a los amigos, a la novia y al novio, y vengan a pasar un fin de semana a vivir la mejor experiencia con múltiples salas, jardín, salas interactivas y todo, ¿verdad? Entonces continuamos, y justamente con esto que platicamos, las especies, preguntar qué mitos sobre reptiles siguen afectando a estas especies hoy en día y cómo las combaten ustedes. Hay muchísimos. Muchos mitos, y sé que también en muchas especies. Sí, ¿verdad? No solamente las serpientes. General, así como en aves tenemos los mitos de los búhos, de las lechuzas, los cuervos. Sí. Sí, yo creo que esto nace de la
del morbo de las personas, un momento de quietud donde no tienen ni siquiera la curiosidad por conocer, empiezas a crear este tipo de ideas con morbo y, como dicen, una mentira dicha más de 100 veces se vuelve una verdad. Así es, y es como creo ha ocurrido a través de la historia, desde cuestiones históricas, religiosas, culturales, y que por ende tienen que ver también con la naturaleza. Sí. Dentro de esta especie, lo único que yo trato de hacer es hacerlos comprender en el momento lo que me preguntan. Por ejemplo, oye, aquella serpiente, y te voy a decir en un vocabulario no tan coloquial o florido, esta serpiente o esta víbora que se prende de la ubre de las vacas o del seno de una madre cuando está alimentando, cuando está lactando, y si tiene al bebé, al pequeño, le mete la cola en la boca al niño para que no llore mientras se sigue aprovechando de la leche materna. Ok, piensa tantito nada más. Las serpientes no beben leche. Claro. Primeramente, nosotros lo hacemos y es como cualquier ser mamífero que debe ser, que nos traten de imponer otra situación, bueno, porque todo ser y tú observas la naturaleza cuando quieres hacer algo bien, imítala. Claro. Cuando no, por eso tenemos diferentes tipos de caos. Un mamífero que en su primera etapa, después de recién nacido, es lactante, esto dura, dependiendo de la especie, pero no más de 3 años. No puede seguir con esta condición porque luego vienen problemas desde las encías, el paladar, los dientes. Y no somos mamíferos porque mamamos. Claro, tan sencillo. Sí. De ahí viene. Entonces, una serpiente es un reptil. Nosotros no tenemos la lengua bífida como una serpiente. No tenemos escamas. Ellos no tienen los dientes como nosotros, en esta particularidad como cualquier mamífero, que lógicamente con sus dientes va a seccionar o a cortar a su alimento para poder digerirlo. Claro. Nosotros por eso lo tenemos así. Las serpientes entonces no maman. No tendría en ningún caso que hiciera esto, por sentido natural. Meterle la cola en la boca al niño para que no llore sería casi una proeza, como un milagro, que sea tan atinada. Le pongo la cola, y sí, son muy inteligentes. La gente cree que los reptiles no son inteligentes o cualquier animal. No, el mundo animal nos sorprende si aprendemos a observarlo. Pero esta naturaleza ya es mórbida, la que uno cree que hacen. Digo, ¿sabes qué? Y es que a mi vecina le ocurrió al primo de una amiga. Ok, ahí tiene que tener más cuidado. ¿Por qué? Con el primo, con el vecino, con el compadre, con el amigo. Ese sí va a dejar esas marcas, pero una serpiente no ocurre. ¿Qué pasa? Fíjate a qué me refería. Y eso tiene mucho que ver con la cultura real. Claro. La manera de enseñar. Lo que mencionaba Cabo González acerca de para que no las maten. Bueno, ya te expliqué una de las primeras situaciones que nosotros tenemos en todo el país. Está el Lábaro patrio, donde vienen estos ejemplares que están en peligro de extinción, o en una categoría de riesgo, amenazada o protegida. Y los tenemos ahí. Y de lunes a viernes, durante el periodo escolar, tienes esta, perdónenme, esta falsa educación. Yo estoy muy fuera de todo esto. Entonces, ¿por qué es donde tenemos tanto contacto en esta cuestión educativa o educacional para en la realidad, en la vida real, nos desprendemos y tratamos de acabar con ella y creamos más mitos? En la India, aquí no tenemos ni siquiera una mortandad al año de una cifra que te cause alarma de muertes de personas generadas por una mordedura de serpiente venenosa, en este caso de una cascabel. En la India es el país donde más muertes al año hay debido a una mordedura de una serpiente venenosa. Allá no tienen una serpiente en la bandera. Aquí sí. Aquí las matamos. Allá, ¿sabes por qué hay más muertes? Porque de una persona, no de una serpiente. Sí, claro. Porque tienen estos templos. Allá respetan a todos los seres vivos. Cada ser vivo se supone que reencarnó y por eso tienen más de 1 millón de deidades también.
Pero vamos a lo cultural religioso. ¿Qué ocurre allá? Que la muerte es mordida, es uno de los países muy pobres, y la gente está en comunidades hacinada, hay desperdicios, hay basura, que hay roedores, muchas ratas. Claro. ¿De qué se alimentan las serpientes? De ratas. ¿Y qué están allá? Pues tenemos, por ejemplo, a la comúnmente llamada cobra, ¿sí? La cobra real, naja naja. Sí, ¿Qué ocurre entonces con esta especie? Vamos a los templos que están allá o pagodas y hay ratas. La gente va y hace sus ofrendas con sus platos, con arroz o tazones con leche. Sí. El mamífero roedor va y se traga el arroz y la leche. Sí. Y la serpiente anda feliz porque tiene alimento. Claro. Y esta cadenita trófica, bueno, no la ven los nativos, ven a una serpiente y le ofrecen el tazón de leche y la serpiente, en su protección, su reflejo natural, se hace a un lado y te la acercas para brindarle tu respeto y que coma, no va a comer eso, ni se va a alimentar, y muerde. Y es una especie venenosa. ¿Me explico? Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque allá los enseñan a respetar a las especies, sea por una cuestión filosófica o religiosa, o una deidad, pero aquí es bajo una cuestión de una revolución, un armamento, una independencia. Totalmente cierto, totalmente. Estamos fuera de una connotación realmente educativa. Impresionante. Vamos a ver qué tenemos por acá. Mil gracias a todas las personas que nos están comentando y nos están acompañando en esta transmisión. Recuerden, aprovechen que hoy la información es gratis. Bueno. Aprovechen, con mucho gusto les compartimos y les aclaramos sus dudas. Gracias a todos por estarnos aquí escribiendo. Aquí estamos revisando con mucho gusto sus mensajes. Y pues continuando con esto, ¿cuál es el proceso de rescate y de reubicación pues si ustedes llevan a cabo? Mira, esto se tiene que hacer facultado por varias situaciones o características. Lógicamente, el conocimiento. Un animal nunca debe ser lastimado en una de esas prácticas. 2, los accidentes ocurren, pero si tú sabes hacer tu trabajo, no vas a tener un accidente de este tipo en un encuentro con una especie. Claro. Tiene que llevarse a cabo no por cualquier persona, porque también tienen que colaborar ahí otras dependencias o instituciones. En este caso, nosotros estamos en Coahuila, estamos en Saltillo, tenemos una coordinación, o debemos tenerla, por ejemplo, con la Secretaría de Medio Ambiente, en la parte de vida silvestre. Okay. De lo contrario, lo que hagas no tiene mucho sentido. Está bien que hagas un bien sin mirar a quién, pero no hagas cosas buenas que parezcan malas. Claro. Entonces, esa es una. Otra, puedes tener una coordinación, lógicamente, con otra dependencia facultada totalmente, que es la Profepa. Claro. Y estos son organismos, hablamos, no todos están facultados, ya lo sabemos, pero están facultados por lo menos fuera de lo burocrático, de la cuestión de leyes y normas que pueden saberse para cuál es el protocolo, aunque ellos no estén en campo, digo no todos, pero saben o deben saber a dónde dirigirse, qué se debe hacer, cómo dirigirse. Y esto es muy importante, porque no por estar en un cargo o puesto público quiere decir que tú eres el expertise. Simplemente, en muchas ocasiones sabemos, son puestos políticos, claro, no laborales. Pero si tenemos la buena coordinación y todavía hay estos personajes que además se adentran en esta cuestión, es muy valorable. Por eso hay que estar en esta coordinación. No podemos hacernos como que rescatamos cualquier especie, porque es como la gente que, ay, es que está un gatito en el árbol y hay que bajarlo, hay que rescatarlo. ¿Tú crees que quieres ser rescatado? O sea, el gato te está pidiendo que lo bajes. No lo sabemos tampoco. Claro. El gato subió, ya se le hizo difícil bajar, o a lo mejor solamente ya está maullando. Aquel que hable en el mismo
sentido del gato me puede decir, con toda razón, cuál es la situación. De lo contrario, yo no sé si realmente quiere bajar el gato. Es correcto, sí. Y vete a los felinos, vete a la naturaleza, te va a hacer entender. Un Linus rufus, un lince, Ajá. sube también a un árbol. Claro. Un puma, una pantera, jaguar, cualquier felino va a subir un árbol y va a rugir arriba y va a aprender a acechar. Lógicamente, estas son especies domesticadas que un gato no debe andar en la calle, no debe andar en un parque, ¿no? Cuando comprendamos también que son especies domésticas, que hay una cuestión generacional, que nosotros ayudamos a crear esta especie para que sea nuestro animal de compañía o nuestra mascota, debemos entender que no tiene por qué estar fuera de nuestra residencia, de nuestra casa, de incluso ni al patio. Claro. Entonces, bueno, ustedes rescatan y siempre reubican o no siempre. Sí, hay especies que ya no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque está lastimada. En algunas anécdotas de algunos años, me hablaba, por ejemplo, algún corporativo de bomberos, por ejemplo, y si no sabían o estaban correctamente, pues en lo que sacaban la serpiente, que podía tener un buen tamaño, ya estaba lastimada. Si tú le quiebras la columna a una serpiente, el animal está indefenso en la vida libre, va a ser presa fácil. Claro. ¿Qué podemos hacer? Yo trato ni siquiera de dormir a los animales. Por ejemplo, un perrito, oye, ya no ve y que me ha tocado, ya no oye, hazlo sentir bien. Yo no soy quien para dormirlo. Claro. Hay especies que, bueno, esta situación, pero un perrito, si ya lo tienes, pues no es como un juguete, cambias de juguete porque se clavaron las pilas, no, o sea, tienes que ir hasta el final. Y esta especie, si estuvo tanto tiempo y por un mal manejo, ya no tiene ni la parte última de la cola, ni una pata, siendo un saurio, un mapache, cualquier especie o ejemplar, o la columna quebrada de una serpiente, hazlo vivir sus últimos días bien, cuídalo. Y entonces, bueno, también es lo que hacemos, porque no se vale que el pobre animal vayas a liberarlo. ¿En qué posibilidades? O sea, imagínate que a ti te pase eso y vamos a soltarlo, por ejemplo, ahí. Y tú que todavía te puedes comunicar, bueno, pide limosna. Sí. El pobre animal, a lo mejor estoy siendo muy, no sé, estricto, pero a mí me parece que una de las primeras cualidades... Es parte del respeto y la educación. La vida tiene que ser así. Es correcto. Sí, o sea, no puedes tú quebrantar la vida a otro ejemplar nada más, porque se te hizo fácil dejarle desentenderte y, bueno, yo ya la liberé. Tampoco es así. Sí, no. Es parte de la labor y de la ética también. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, yo preguntar qué tan preparados estamos en México para responder a una mordedura de serpiente venenosa. No te vayas tan lejos, porque quizá en México sí. En México, bueno, y ahora CDMX. En Coahuila, en Saltillo. Pero allá tenemos hay más población, lo cual quiere decir, hay más fuentes de trabajo, hay una pluralidad más grande en cuanto a cualquier acontecer o conocimiento. Que lo tomes o no, ya es otra cuestión, claro. Pero tienes más opciones. Es un decir, la comida, tú vas allá y un platillo es más barato que aquí. Hay así de gente, de competencias, y es una carta más amplia. Estamos aquí, por ejemplo, es difícil. Han venido gente que son mordidos por una serpiente, quizá en Paredón me ha tocado, en General Cepeda, en Arteaga, allá en Monterreal incluso, en Saltillo, y me han hablado. Yo me dedico también aparte de la capacitación, manipulación e identificación de estas especies de primeros auxilios, de brindar los antídotos para serpientes, alacranes o arañas venenosas. Que esto no es que ya lo tengo y ya me salvé, no. Esto es todo un protocolo de seguridad para comenzar y de conocimiento en base a conocer la sintomatología. Tú no vas a poder responder como, no sé, el niño que se intoxica y dale leche nada más.
Sí, claro. No, aquí hay que ver varios factores para que tú estés en riesgo de vida, perdón, de muerte o seguir con tu vida. ¿Qué tan preparados? Te puedo contar anécdotas propias donde yo, lógicamente, tengo estos antídotos, primero como protocolo de seguridad, porque debo de tener, porque tengo especies venenosas. Claro. Si no, no se me permitiría. Eso es como si tú tienes un arma. ¿Sí? Tú debes saber cómo actuar. Y un arma siempre tiene que estar, lógicamente, descargada. Es correcto. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Tener una serpiente venenosa en tu casa, mucha gente cree que es superior por eso. No sé cómo entenderlos. Pero no puedes hacer eso porque es como si siempre tuvieras un arma cargada sobre el borde de tu cama. Okay. O en la mesa de tu comedor. Llega un niño, llega un ajeno y esa se dispara. Ahora imagínate con un ser vivo. No puedes arriesgar a la comunidad a esto. Es una cuestión de civilidad para empezar. Entonces, tengo mis antídotos, resulto mordido. Para mí ha sido unas experiencias, la gente que me conoce bien, varios de mis amigos y amigas saben a qué me refiero porque es una experiencia muy, muy valorada para mí. Y desde serpientes venenosas, arañas, alacranes, hoy me han mordido varias especies, me he dejado morder, he sentido todo esto, especies ectoparásitos también, que no tienes una idea cómo se sienten en ocasiones, y es una cuestión importante, porque yo te hablo de esto, pero ahora te lo puedo decir, que se siente. Paso a paso los síntomas, y eso es lo importante, cómo entran estas toxinas en tu organismo, cómo van evolucionando, cómo la sintomatología va avanzando y vas descartando, decir, creo que ya es hora, ya me toca esto. Eso es lo importante. Claro. Yo llegué en su momento a un consultorio municipal. No tenían antídotos. Yo me los llevo. Yo cargo los míos. Y imagínate, lo voy a decir así. Necesito que me apliques un antídoto, un anticrotálico IV, lo necesito ya. Ya son 20 minutos de que transcurrió la mordida, necesito que me lo apliques. Si traigo tosis palpebral, ya es urgente. ¿Qué? Me mordió un Crotalus atrox, necesito. No lo entiendo. Me mordió una serpiente de cascabel. ¿Y dónde andaba yo? El asunto es que me mordió aquí en la mano. Ya tengo bastante inflamada. Estoy empezando a perder visión, tener salivación y no tenemos antídotos. Ten el mío. Aplícame uno. Vía intravenosa y que me des un pase a tal hospital. No puedo hacer eso. Necesitaba la autorización del encargado, del director de ahí, del hospital. Claro. Me pasa con ella. No podemos hacer eso, joven, que no. ¿Por qué no? Wow. No se puede. Usted viene que le digo, es mi vida, está transcurriendo y necesito esto porque yo trabajaba en ese tiempo en esta cuestión dedicada al municipio. Sí. Me dice, no podemos. En ese momento yo tenía una buena relación con el director de salud pública municipal. Llamar por teléfono, me pongo en altavoz. ¿Qué pasó, mi biólogo? Y yo, oye, o mi vibrólogo, así me dicen en estos, ya sabes, menesteres. Oye, mi vibrólogo, ¿qué pasó? Ya es muy tarde. Le digo, estoy aquí y le explico todo el tema. Y dice, ¿y quién te está oyendo? Está aquí la administradora, la directora, y está el enfermero. Denle la atención, por favor, hagan lo que él dice. Le da un pase para que vaya a tal hospital. Listo, y ve. Me lleva mi conocida hasta el hospital. Llegamos al hospital. Urgencias. Y están en la charla. Pues como si tú estuvieras viendo una serie de esas que tanto nos imponían de Estados Unidos y platicando los jóvenes. Jóvenes, traigo un accidente ofídico, necesito que me apliquen, ya me aplicaron un IV ahorita, de un antiviperino o anticrotálico y necesito que me chequen de una vez, que me pasen a piso y aquí traigo más. Ok. Wow. ¿Qué pasó?
esta situación. Es que luego No entiendo. ya traigo ahí bastante suficientes síntomas. Me mordió una serpiente. ¿A qué serpiente? Me mordió una víbora de cascabel. Tienes que ir. Sí, Ese es el problema. No hablamos correctamente y no sabemos. Pero al momento de decir un crotólogo, nadie sabe. Y entonces dices, bueno, una serpiente, ¿no? Víbora. ¡Ay, víbora! Sí, pero metes el error que le llamas víboras a todas y todas son serpientes. Víbora nada más la venenosa. Sí. Partiendo de ahí, hay un lugar muy amplio de desinformación. Un río, un mar. Impresionante. Wow. Batallé. Qué historia. En ese problema. En otra ocasión te lo cuento porque es largo y la verdad es muy interesante cómo pasé cada capítulo de las sensaciones en mi organismo. Como 8 meses no podía hacer nada prácticamente. Y después vinieron los síntomas adversos, del cual ahorita tengo un cuadro clínico donde no puedo recibir antigripales, antihistamínicos, antibióticos. Las secuelas. No puedo ser mordido por otra especie, sea o no venenosa, porque crean bacterias, las cuales, ¿con qué vas a contrarrestar esta situación? Con antibióticos yo no puedo. Wow, impresionante. Es una cuestión muy amplia y diversa. ¿A dónde puede llegar todo esto? Lo importante es estar informado. ¿Estamos preparados? No estamos preparados. Por eso digo, si tuviéramos mínimo la información, 2, el conocimiento de la valorización, no acabaríamos con las serpientes. Claro. Porque yo fui un caso. Y me han hablado para otros casos. Un niño de 2 años, hace 2 años precisamente, me mordieron las cabañas en Montreal y lo trajeron rápido al universitario. Ya fui a verlo. Le dije, mira, no te preocupes, que son los antídotos. El niño se iba recuperando favorablemente. Porque fue una mordida seca. Es decir, cuando te muerden pero no te inyectan veneno. Entonces solamente traía pequeños estragos. No hubo problema. Pero si realmente fuera una cuestión, un foco rojo, imagínate cuántos muertos habría. No, hombre. No son tan, o sea, son más importantes que perjudiciales para el ser humano estas serpientes. Más que respondida la pregunta. Impresionante, realmente mucha desinformación en todas las áreas. Y bueno, yo, para las personas que nos estén viendo, preguntarte si es posible que una recomendación que nos des, ¿qué es lo primero que yo debo hacer si ahorita, por ejemplo, aquí me muerde? ¿Qué es lo primero que debo o no debo hacer? Va a sonar demasiado, no es burlón, pero es la verdad. Olvídate de todo lo que te han dicho. Tu mente en blanco. No recuerdes la película, no recuerdes una novela, no recuerdes el cine, no recuerdes lo que te dijo tu abuela, ni el señor en el rancho. Olvida todo eso. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos a la mente todo lo que nos han mal influenciado de alguna manera. Es decir, vamos a decir que pasa si te muerde aquí. ¿Qué soy yo y me muerde aquí una serpiente? Calma. Saber reconocer qué serpiente es. Yo sé que no va a haber un erudito, un herpetólogo en todos lados. Sí, claro. Fue una Tamnophis, o no, fue una Scutulatus, o ¿sabes qué? Aquí no hay, pero fue una Quistrodon. Yo sé que no. Pero, perdón, ¿de qué manera podemos identificarla? ¿Sabes qué? Tenía bandas a lo largo, tales colores, medía tanto. Tenía un solo anillo alrededor del cuello de tal color. Tenía rombos, tenía un crótalo o un cascabel en la cola. Su cola terminaba abruptamente y tenía líneas. Tenía... era de un solo color, era lisa, tenía bloques. Todo esto nos ayuda a poder identificar qué serpiente te mordió. Claro. Siempre y cuando el enfermero o médico capacitado en toxicología sepa de lo que estamos hablando al reconocer una serpiente. Todo comienza de la verdadera información en el punto donde tú llegues y el punto donde sales. 2. Mantener la calma y saber identificarla así. No tratar de ir tras ella, jamás. Saber si realmente, en caso de que sea venenosa, me inyectó veneno. Digo, se han sabido casos de personas que son mordidas por una serpiente y la persona se muere. Y la serpiente no era venenosa. Ocurre un factor muy importante. Se producen unos efectos o síntomas psicosomáticos. El cerebro es tan poderoso que crea los síntomas a través del temor o el pánico. Qué miedo. Entonces, hubo gente en esta
pandemia que se murió de COVID sin tener COVID. O sea, correcto, sí. La mente esa poderosísima. rompe tu esquema totalmente. Así como se dice que la fe puede sanar, exactamente, un efecto psicosomático donde te abarrota el miedo o el pánico, quiebra contigo. Wow. Y puede influir para bien o para mal. Exactamente. No saber qué especie era. Sí, claro. Sí. Claro. ¿Qué tal si yo llego y tú tienes este miedo, este pánico que se apodera de ti y ya me mordió y que era una víbora? Sí, una de cascabel, porque es lo único. Tenemos arriba de 108 especies aquí, tan diversas y tan hermosas. Y tenemos otras venenosas, pero no letales. Entonces creemos que nada más es esta para empezar, pero no siempre nos van a inyectar veneno, o en una dosis que podamos estar al borde de la muerte. ¿Qué ocurre entonces? Si tú te llevas la idea con el pánico de que te muerde una serpiente, una víbora de cascabel, y llegas con el médico y le aseguras que es una víbora de cascabel y del miedo te hizo verla, que casi hasta te perseguía, porque la gente es así, es que medía como 3 metros y venía detrás de mí. Eso no es cierto, pero eso ocurre. ¿Qué ocurre? Entonces, el enfermero o médico, antes de saber, por eso es muy importante saber la sintomatología, antes de esto decir, ok, sí fue aquí, sí, rápido, pásame, si llegan a tener, porque no creas que están ni en los hospitales ni están en las farmacias los antídotos. Si llegan a tener o consiguen, aplícale 1 o aplícale 2 por aquello de, no va a ser la de malas. ¿Sabes de qué está hecho el antídoto? No. El antídoto, un antídoto de cualquier especie venenosa está hecho a partir del veneno. Quiere decir que este veneno es una producción ya liofilizada, ya pasó por un proceso en el cual te va a ayudar, en menor cantidad va a entrar en tu organismo y va a crear anticuerpos para que se levanta las toxinas, y los anticuerpos que creó el antídoto van a luchar con porque son de este mismo origen y son los únicos que pueden entablar, vamos a decir de esta manera, esta conversación para con ellos, para poder reestructurar y que tu salud se vea bien. Entonces, ¿qué ocurre si realmente no te inyectó veneno o si realmente no era una especie venenosa? Te inyectan veneno en una menor dosis, lo cual quiere decir que te están intoxicando. Y si tú eres un organismo sensible, que no todos los organismos somos iguales, puedes estar ahí mismo en riesgo también de muerte. Wow, no. Así de sencillos. Por eso vale estar informando. Qué bueno, ¿no? Impresionante información que nos está compartiendo. Yo estoy impactado, aprendiendo muchísimo. La verdad, información muy valiosa. Y justo aquí tenemos comentarios. Dice Daniel Garza Tobón, muchos saludos. José Luis, un abrazo, Daniel. Y una felicitación por tu labor de educación ambiental. Dice por acá Sandra Reina Saucedo, hace mucha falta educación ambiental en este sentido de la vida silvestre. Quizá la hay, entonces hace falta promover. Dice Carla Benítez, excelente información. Lorena Pérez Sánchez, saludos a Lorena. Qué valioso conocer toda esta información. Muchas gracias a biólogo José Luis. Y entrando a tema de respecto a fauna nociva, ¿qué nos puedes compartir sobre esto? Es que mira, la verdad, no acaba si te das cuenta con cada uno de los bloques o los temas. Claro. Hay muchísima información. Y este punto que lo tocas es muy importante porque a partir de ahí también podemos generar nuestra propia protección. Es decir, nos estamos enfocando en decir que las serpientes no son las más peligrosas que tenemos en nuestro entorno. No. Son controladores naturales de plagas, de roedores principalmente, que si no tuviéramos estas especies, los roedores acabarían con cultivos y tendríamos, lógicamente, más plagas y enfermedades. Entonces son muy importantes. ¿Qué ocurre aquí? Hay una especie con la cual yo tengo una cruzada en llevar la información y en que la gente sepa realmente que es una especie de riesgo para los seres humanos. La hemos adoptado tanto porque creemos al confundir la enseñanza, al
ponerla en una situación de doctrina, religiosidad o de alguna manera cultural, entonces tratamos de preservarla. Esta especie es una de las más complejas en su carga parasitaria. Tiene una carga parasitaria de más de 30 parásitos, una carga de enfermedades, de más de 40 enfermedades que puede transmitir al ser humano y a otras especies. Combina lo que es el desplazamiento de especies nativas, es decir, si esta especie llega a un sitio donde tenemos estas especies que por cientos han vivido en una parte, las desplaza porque su población empieza a crecer y esta especie dejamos de verla, la nativa, porque esta es una especie invasora. Claro. Y, bueno, introducida. Entonces, esta especie incluso es un portador que tiene un trasfondo mucho más allá. En esta especie viajan de polizontes, por ejemplo, y ahorita te digo la otra parte. Viajan de polizontes, por ejemplo, lo que son las garrapatas. Tanto miedo se le ha tenido, pánico se ha creado con la rickettsiosis, enfermedad producida por la mordedura de una garrapata. El asunto es muy interesante, pero no podemos vislumbrarlo porque no tenemos la información completa. Nos muestran esta hoja, pero la hoja anterior no la sabemos. Y no sabemos la hoja que sigue, porque nada más tenemos una hoja. Entonces hay que leer el libro completo. Esta especie, viajan ahí las garrapatas de polizontes y va y se posa en cualquier... ¿cómo le llamas? Perdóname, se me fue la palabra. En cualquier ventanal. Se posa en una plaza, en el patio de tu casa, en una bardita, y hace esto, y caen, ¿sí? Las garrapatas, y contaminan a otras especies. Claro. Cuando muere esta especie, los parásitos que trae también brincan a otra especie. ¿De quién estoy hablando? ¿La conoces? De la columba libia. ¿Cuál es? La paloma bravía, la paloma que le llamamos de catedral o de iglesias, porque la gente la asocia mucho con esta cuestión cultural religiosa. No tiene nada que ver. Era una alegoría. Y el asunto es que está ahí porque se cubre en los nichos, como en edificios, en naves industriales. Es una especie que habita en la urbanidad. Se introdujo, es de origen africano, se introdujo a España. Cuando nos vinieron los conquistadores a América, la trajeron en grandes ejemplares y empezaron a liberar aquí. ¿Para qué? Porque de ahí nació el principio de la paloma mensajera. Entonces, se fueron adaptando. Esa es la cuestión de la adaptación a cada medio. ¿Y qué ocurre? Esta especie es muy adaptable. Desplaza, sus parvadas son tan grandes, hacen un lado, desde los cotorritos, por ejemplo, las cotorras, tú sabes bien de eso, las cenaidas, por ejemplo, la paloma nativa, cenaida asiática, los cuervos, urracas, chanate o cualquier otra especie, los gorriones los van desplazando. ¿Y de qué se alimentan? Se les llaman ratas voladoras, porque se alimentan hasta de basura, de excreta. A mí me ha tocado ver cómo una de estos ejemplares se derriba, cae muerto, y en eso llega otra paloma y hace ahora sí que necrofilia. O sea, es un sinsentir. Ve a la naturaleza, no existen estas aves, solamente están en la mancha urbana. Es de ahí que por eso necesitamos realmente más espacios verdes. Ve a la Alameda, no existen. La gente no sabe cuál es la verdadera solución. Ahí está la solución y hay que erradicarlas porque no pertenecen a tu ambiente. Es correcto. ¿De dónde viene el trasfondo? Perdón, voy a ir un poquito más atrás. Sí, adelante. Las garrapatas existen en toda la naturaleza. Tú vas a la sierra, al monte, a la selva. Hay garrapatas. Yo he regresado, no sé si tú has regresado también, de caminatas en el monte o en la selva. Hijo de su madre. En la vegetación es un hervidero. En la zona árida también. Ahora, después de las lluvias, imagínate cómo debe estar. En la seca que le llaman, después de Semana Santa, también. ¿Por qué hay tantas, o ha habido esta cuestión de muertes en la urbe? Si existen las garrapatas en la naturaleza, ¿por qué en los ejidos no tenemos gente muerta? Exacto. Si bañan al ganado que lo traen suelto, de pastoreo, a los caballos, y traen las garrapatas, las liebres, le quitas garrapatas, ¿por qué no se ha muerto gente allá? ¿Sabes? No, ¿por qué? Fíjate la importancia de los reptiles. ¿Por qué cuando llegaron acá a Santa María
las fábricas, empezaron a limpiar y ahí ahí ya se adecuaron para trabajar las fábricas. Bueno, trae gente, ¿ahora qué hacemos? Ponles escuela, ponles viviendas. De esta manera, entonces se acercan más a nuestro trabajo, y aquí los tenemos, ponles un Oxxo, ponles toda esta situación. Sí. ¿Y qué ocurre si tú ves lo que mencionábamos a un reptil, sea un pequeño saurio, un pequeño lagartijo, llamado peyorativamente una serpiente? Mátalo. Sí. Entonces, el hombre que trae cuando se viene a sus viviendas, trae roedores, ahí crecen las ratas, trae, por ejemplo, gatos, perros, y entonces estas especies domésticas se vuelven vulnerables, porque tú mataste un reptil. Un reptil, desde el saurio hasta la serpiente, son los primeros eslabones en la naturaleza para que la garrapata se trepe en ellos y minimice su toxicidad a través de la mordida que les da a los reptiles. Imagínate qué importancia. Claro. Pero si tú acabas con esta especie, ahora sí que viene limpia la garrapatita para brincar al segundo eslabón, que puede ser un roedor, a tu gato, a tu perro, por ende a ti. Sí, entonces ya no se redujo esa toxicidad. Imagínate la importancia. Wow. Dime si me equivoco, ¿por qué no ocurre allá en el monte? Exacto. ¿Cómo ven? Están aprendiendo. Está súper interesante que no quisiéramos irnos. Dice Luz María Carrión, muy interesante la información con la que corresponde a las mordeduras de serpientes y sobre todo lo de antídoto, ¿no? Yo también quedé impresionadísimo. Y ya últimas preguntas que tenemos por aquí. Preguntarte... ¿Si alcanzamos de tiempo? ¿Cómo? ¿Si alcanzamos de tiempo? Sí. Okay. ¿Cómo se pueden involucrar personas con ustedes a trabajar, a ayudar? ¿Es posible esto? Pues sí, dejamos un número, o en Facebook es ERPRO, si quieres, bueno, ahí no sé si lo pusiste en el póster porque es algo difícil, HERPPRO, ERPRO, Proyección Herpetológica, o en el teléfono 8441-466633. Ok. A sus órdenes. Pueden participar. Y ya pues casi para finalizar, preguntarte también sobre pues las participaciones que han tenido, labores realizadas, reconocimientos. Recuerdo que fue creo en octubre ganaste el premio al Mérito Ambiental. Mérito Ambiental, así es. Algo de esto que nos quieras compartir sobre reconocimientos que has recibido, las participaciones que has tenido y las labores especiales que han trabajado. Bueno, el año pasado fue se entrega este reconocimiento por parte del municipio como mérito ambiental en la cuestión de activismo, primordialmente en la educación ambiental. Un par de años atrás, a nivel estatal, por parte del gobernador en turno, también un reconocimiento por la ayuda a cuestión de vida silvestre, en apoyo, por ejemplo, y hacer la labor misma de educadores ambientales. Obtuvimos una participación también en lo que fue con la Conavio en un libro de estudio. Esto fue hace algún par de años. También participamos en el estado de Coahuila, en la cuestión de educación ambiental, y en algunas otras instituciones que nos han bien valorado esta situación. Y bueno, los mejores reconocimientos que ¿sabes cuál es? Cuando me he encontrado a gente, adolescentes, jóvenes, incluso ya adultos, que después de haberlos visto en alguna etapa preescolar, primaria, secundaria, ¿sabes qué? Yo estudié tal carrera o estudié afín y ahorita trabajo en una empresa en EHS. Eso es lo más, para mí el reconocimiento más importante. Más enriquecedor. Así es. ¿Algo que quieras agregar antes de que finalicemos? ¿Algún comentario, consejo? Ok, no se crean todo lo que ven. Descarten todo tipo de educación en cuanto a la parte informática, me refiero a lo publicitario como
como ya sea la televisión, el cine, no se crean todo lo que pasa ahí, sean curiosos. La curiosidad hace que vayamos a niveles insospechados de conocimiento y aprendizaje. Dice Alicia Villegas, gracias por disminuir la ignorancia. Felicidades. Gracias. Y pues ya para finalizar, agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado durante esta transmisión, con sus comentarios, sus saludos, sus dudas. La verdad, una plática súper enriquecedora, muy, muy, muy interesante. La verdad, a mí me encantó. Espero ustedes también. Y bueno, según sus comentarios y sus preguntas, sé que desde luego que sí. Entonces, pues José Luis, a nombre del Museo de las Aves, de nuestra directora, la licenciada Sofía Strozzi, y de todo el patronato, y desde luego de nuestro fundador, don Aldegundo Garza de León, que nos comparte todo este legado del maravilloso mundo de las aves. Un reconocimiento por tu participación. Muchísimas gracias. Por todo lo que nos compartes, y desde luego, pues como siempre, a nuestros invitados de lujo, un detalle de parte del museo para ti, con mucho cariño. Qué agradable, gracias. Toda esta información. Y muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente por habernos acompañado. Síganos en todas las redes sociales del Museo de las Aves de México, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Spotify, en todo nos pueden encontrar. Y ya saben, los esperamos aquí en el Museo de las Aves de México con las alas abiertas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.